Hechos capítulo 15, versículo del 36 al 40. Amén. Dice la palabra del Señor: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo, Bernabé era un acompañante del apóstol Pablo, bueno, era un diácono. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que el que tenía por sobrenombre Marcos. Versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó allí. Como bien dije, un chico, un joven muy anónimo en la palabra del Señor, pero a la vez bastante eficaz en la obra, ¿amén? Y que, bueno, no hay muchos registros de él, de su vida íntima, a lo mejor de sus cualidades, pero este chico tenía ciertas cualidades de que el apóstol Pablo y Bernabé lo querían tomar para la obra del Señor, para las misiones, para predicar. Jóvenes como Marcos, que tienen cualidad de ayudante, probablemente encargado de los arreglos del viaje, comida, hospedaje, etc. Se cree, porque en realidad no hay registros de eso. ¿Cuál era el interés de estos siervos del Señor para llevar a este joven? ¿Ve? El Señor sabe de que tenemos actitudes para la obra y cierta utilidad en su obra, y que tenemos un llamado para el Señor. Amén. A mí me encanta la vida de Marcos porque deja como ejemplo para aquellos en que nos podamos identificar, y para aquellos que nos sintamos, para que no nos sintamos como a menos, ¿ve? Y no tengamos excusas de que la palabra puede poner como ejemplo, o Dios permite estas escrituras para que tengamos como ejemplo a ciertos hombres de la fe. Amén. Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 13. Amén.
Hechos capítulo 13, versículo 13. Hechos 13, 13. Dice la palabra: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este Juan que está acá no es Juan el apóstol, sino Juan Marcos, porque estamos hablando de él. Amén. Y aquí hay un detalle y por la cual a lo mejor no sé, pero siento de Dios tocar. Este joven llamado, que tenía por sobrenombre, no era que ese era su nombre, se llamaba Juan, pero tenía por sobrenombre Marcos porque este chico anteriormente o en estos tiempos solían los romanos poner apodos. Entonces Marcos era su apodo, pero su nombre era Juan. Pero aquí vemos de que en el versículo 13 del capítulo 13 de Hechos, vemos de que Marcos toma una decisión de apartarse de la obra del Señor, de las misiones. La palabra en realidad no da muchos detalles sobre el motivo por la cual este chico se apartó. Dice la palabra, solamente podemos leer que dice la palabra, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Sabemos, lo único que se sabe de este chico es que vivía en Jerusalén. Si lo podemos ver en Hechos capítulo 12, versículo 12, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, vemos de que este muchacho solamente dice que desertó, se apartó de la obra del Señor y se fue a Jerusalén. Me gustaría pensar a lo mejor de que este muchacho Marcos tenía problemas personales. La palabra no lo dice, pero dice volvió a Jerusalén, ahí estaba su casa. A lo mejor tenía asuntos que arreglar en su casa, o a lo mejor era su mamá, a lo mejor estaba enferma. No sabemos por exactitud cuáles eran los motivos. A lo mejor por Jerusalén podemos deducir, así como muchos, a nosotros, a lo mejor por motivo faltamos a la iglesia porque tenemos gastos que pagar, tenemos cuentas que pagar, tenemos que trabajar, tenemos que producir, o a lo mejor porque, no sé, porque un familiar se enfermó, porque simplemente tenía miedo. Recordemos que en estos tiempos había persecución en la iglesia, y ir con estos apóstoles, con estos ministros del Señor es
prácticamente perder la vida, terminar como mártires, a lo mejor morir por el Evangelio. La palabra no dice nada acerca del motivo por el cual este se separó de la obra, pero a lo mejor no aguantó el peso de la obra, del ministerio, de las misiones, y desertó. Dice que se apartó. Vamos a decir se apartó, porque desertar es como, bueno, lo digo por decir, ¿no? Lo hablemos por la palabra. Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme. Sí, Señor. Motivos que a mí personalmente en ciertas ocasiones me identifica a mí. Me identifica como este joven Marcos, que por una u otra razón pues, se aparta por un momento de la obra, se aparta del ministerio. Y me llegó mucho el mensaje de la hermana, del devocional. Pues no vale mucho más. No vale mucho más a ustedes que una simple ave de los cielos. Porque Dios mete mano por ella. Por los pajaritos, por las aves, por los animales, por el perro de la calle, a lo mejor. Ahí está Dios y Dios mete mano. Pero nosotros valemos más, hermano. Lo dice el texto, ahí lo dice. Nosotros, ustedes no valen más. Y todavía dice, hombres de poca fe. Este joven llamado Marcos tuvo dificultades. Me gusta creerlo así. Y aparte de eso, como leímos en el principio, capítulo 15, versículo 36 al 40. Si usted se pone a leer un poquito. No hay peor cosa, hermano, que no digamos tener en contra, pero que un siervo de calibre te vea en mal. Volvamos a Hechos capítulo 15. ¿Amén? Capítulo 15, versículo, vamos a leer del 37. Dice, y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo tal que se vea apartado. Y no había ido con ellos para la obra. No hay peor obstáculo que uno de los hombres que
que Dios levantó en esta generación de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo, lo tuviera en mal, por simplemente haber a lo mejor atendido, a veces apartado por un momento nada más de la obra del Señor. El Señor, mira hermanos, cuando uno tiene un llamado, uno no es perfecto. Nadie es perfecto en esta vida. El único bueno es Dios. En estos asuntos del ministerio, a veces no es por experiencia, les digo, que no es el que sepa más, hermano. No es el que tiene más atributos o el que tiene más conocimiento, o como dice el argentino, el que tiene más chamullo, más labia, como decimos nosotros, el que tiene más capacidades para que lo puedan entender mucho. Porque no es, esa es la palabra, que no es del quien quiere y ni del quien puede. Entonces, ¿de quién es? Entonces, estos asuntos tienen que corresponder. Simplemente se resume que al que Dios tiene misericordia. El que Dios tiene misericordia. Dios siempre se encarga, mira, Dios siempre se encarga de, si alguien tiene un llamado, de parte de Dios, todos tenemos un llamado de parte de Dios. Todos tenemos algo que el Señor depositó desde antes de la fundación de los tiempos. Algo Dios puso. Y Dios siempre va a poner a padres espirituales, si se le puede decir así, padres espirituales, mentores, gente que vea el llamado, en un bruto que tenemos o que tiene. Digo llamado en bruto porque está ahí, pero no se ha descubierto del todo. Así como el mineral en bruto se descubre, se cava, pero cuando se extrae con tierra, se extrae con sedimento. Así como el hidrocarburo, el petróleo. Bueno, el petróleo aquí le dicen al diésel, ¿no? Pero nosotros le decimos petróleo al hidrocarburo, al crudo, al negro. No sé si me entienden. Cuando se extrae el petróleo, siempre viene con arena, incluso con gases, en donde estos gases y esta arena y estos residuos se tienen que apartar para tomar el hidrocarburo y poder del hidrocarburo pues sacar sus derivados, qué sé yo, pintura, el caucho, el combustible, etcétera, tantas cosas. Así es. Somos como el trigo, pero hay un detalle que dice la palabra, que el trigo en el espigo no es de mucho provecho, pero Dios tiene que alimentar
Dios tiene que moldear nuestro carácter, procesarnos. Dios tiene que procesarnos para que podamos cumplir el llamado del Señor. Todos, hermanos. Así, miren, y a pie, hermano. Todos tenemos algo que Dios depositó. Y déjeme decirle algo. Dios, esto a muchos no les gusta, pero Dios va a pedir cuenta. Dios va a pedir cuenta de lo que Él depositó en ti, del llamado que Él depositó en ti. Cada uno, tarde o temprano, daremos cuenta. Tarde o temprano. Lamentablemente, si lo quiere ver de esa manera, tengo que decir. Este muchacho me gusta porque, este muchacho Marco me gusta porque no tenía como enemigo, pero tenía como amarle este hombre inmenso en el Evangelio. Escribió prácticamente la mayoría de las epístolas que aparecen en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo tenía en mente, en mal. Dice que no lo tenía en bien. Si no lo tenía en bien, ¿cómo lo tenía? Muchos tomamos a Timoteo, sí, porque Timoteo era el hijo espiritual del apóstol Pablo. Ese sí era el amado. Ese sí tenía cualidades. El apóstol Pablo se lo decía. Aviva el don del fuego que está en ti. Gloria a Dios. Esas palabras eran para Timoteo. Gloria a Dios por Timoteo, porque quedaron registros de su palabra acerca de él. A muy diferencia. Pero por alguna razón, hermano, si vemos acá, Dios a este muchacho siempre le pone padres espirituales, mentores que lo ayuden. Si usted se pone a ver el versículo 37 del capítulo 15 de Hechos, no lo voy a volver a leer porque ya lo leímos como 2 veces. Bernabé era uno. Bernabé veía algo en él. Bernabé veía un ministerio, qué sé yo qué veía en él, pero veía algo en él. A lo mejor se movió en amor, en no menospreciar el rostro de Marco. Tanto así que él solito, Bernabé, entraron en discusión. Dice la palabra que no hubo discusión, hubo tal desacuerdo entre ellos. Versículo 39 del capítulo 15 de Hechos dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos, o sea, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tumbando a Marcos, navegó a Chipre. Hubo una separación por culpa de 2 hombres de Dios de calidad. Hubo una separación
por ministros como Bernabé. Gloria a Dios por ministros así como Pablo, que los pone a lo mejor como obstáculos, para que a lo mejor en esos obstáculos veamos la gloria del Señor. Para que, bueno, a lo mejor no tengamos la mirada en el hombre, sino que tarde o temprano el Señor nos va a consolidar. Tarde o temprano el Señor, si uno es fiel, el Señor recompensa, el Señor te reconoce. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Vamos a Colosenses capítulo 4, porque tenía aquí mismo. Colosenses capítulo 4. Cuatro días. ¿Me confirma con un fuerte amén? Amén. Nos dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aquí está hablando el apóstol Pablo, para que entremos un poquito en contexto. El apóstol Pablo ya terminando ya la epístola, ya bueno, terminando o dando sus saludos e instrucciones finales para la iglesia de Colosenses. Me gusta explicar antes de seguir leyendo. Dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibid. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué dice el amor? Gloria a Dios por la reconciliación. Aquí este texto me demuestra a mí de que el apóstol Pablo y Bernabé, pues, de alguna u otra manera, pues, se reconciliaron. Estaban juntos acá. Quiere decir que podemos aprender otra cosa de este hermano Marcos, y es la constancia. La constancia en la obra. Que no hay peor hermano, es difícil trabajar en una empresa y que compañeros de trabajo que tengan menos. Y cuando se hacen grupos de trabajo, cada uno. Pero gloria a Dios por la reconciliación. Hay que mostrar fruto. Llamado. Constancia y fruto. Fruto para el Señor. Para la obra del Señor. Amén.
Vamos a Primera de Pedro. Este mensaje en realidad es corto. No le vengo a traer un mensaje de más de un amor, porque a veces en los mensajes cortos a veces el Señor ministra, también Dios habla. Primera de Pedro, capítulo 5, amén, versículo 3. Gloria a Dios por la reconciliación, pero también gloria a Dios por aquellos que, como dije en un principio, Dios pone para que vean un potencial, para que sospechen a lo mejor de que cierta persona o cierto joven tenga un llamado. Ahí entra lo que es el discernimiento espiritual. Todo pastor y todo anciano, bueno, aquí bien le dicen oficial, todo oficial y todo pastor, todo ministro del Señor tiene que tener eso en cuanto al pueblo del Señor, y es discernimiento de espíritu. ¿Ven? Capítulo 5, versículo 13 dice así: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Gloria a Dios por estos hombres que a lo mejor otros no lo ven, pero Dios pone en el camino a aquellos que ven. Y fue el apóstol Pedro, que también fue muy relevante en el movimiento de la iglesia primitiva. Prácticamente fue el líder de los apóstoles, o el que llevó, digámoslo así, la batuta de los 12. Recordemos de que Pablo fue llamado después, pero el apóstol Pablo tenía ciertas cualidades que el apóstol Pedro no, y el apóstol Pedro tenía ciertas cualidades que el apóstol Pablo no. Aunque se puede decir que el apóstol Pablo, digamos que fue un hombre como que más de importancia para nosotros, porque dejó prácticamente la mayoría de las cartas para el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro tenía esta cualidad de ser liderazgo. Él tenía ese liderazgo en la iglesia de Babilonia. Incluso si usted se pone a leer en la epístola del apóstol Pedro, él escribe epístola universal, porque va para toda la iglesia. Mientras que el apóstol Pablo escribía a ciertas iglesias, Tesalónica, Colosas, a siervos del Señor como Timoteo, entonces digamos que el apóstol Pablo tenía sabiduría del hogar y tenía ese poder. El apóstol Pedro tenía también ese poder del Espíritu Santo, pero en cuanto a sabiduría,
digamos que tenía lo justo y lo necesario. Incluso en Santiago, si usted se pone a ver, Santiago hay una discusión en donde todos los apóstoles se encuentran. Pablo lo estaba esperando al apóstol Pedro, llegando de Babilonia. Dice que lo confrontó porque era de condenación. No sé, los dos se respetaban, pero también tenían sus posiciones en la iglesia. ¿Amén? Y gloria a Dios por este apóstol, el apóstol Pedro, que tenía como hijo el Marquito, el Marcos. Como vimos allá en Hechos capítulo 12, hay Marcos y probablemente se pudo haber conocido con el apóstol Pedro y bueno, y allí lo toma como discípulo. Ahí empieza su asunto misionero pues con los apóstoles, y ve cualidades en este muchacho más. Vamos a 2 de Timoteo, el hijo predilecto del apóstol Pedro. Bueno, no dice que es el hijo predilecto del apóstol Pablo, pero Pablo tomaba a Timoteo como un hijo espiritual. Amén. Capítulo 4, versículo 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. ¿Verdad? Hermoso. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. ¿Lo pueden confirmar con un fuerte amén? Amén. Si que ya lo tienen. Vamos a leer. Este es el apóstol Pablo, amén, escribiéndole a Timoteo. Versículo 11 dice: solo Lucas ha quedado conmigo. Dice: toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Repita conmigo: porque me es útil. Repita conmigo otra vez: porque me es útil para el ministerio. Ahí está. Somos útiles. Somos útiles para el Señor. Somos útiles para la obra. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo tu nombre. Si estamos aquí, el Señor nos escucha. Amén. Amén. Es cuestión de perseverar. Amén. Gracias, Señor. Que persevera hasta el fin. Dice Jesús. Somos útiles. A lo mejor en nuestra iglesia local la palabra dice para el ministerio. Efesios dice, Efesios 4, versículo del 11 hasta abajo, dice: porque
porque Él constituyó ministerio a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es el llamado, hermano. Y he descubierto, hermano, de que el llamado es más importante, hermano, que incluso nuestro título profesional. Aquellos que son jóvenes. Un título profesional es bien, claro que sí, es bueno. Es bueno tener ese logro y dedicarle eso a los padres. Aquellos que se van a graduar como ingeniero, que ya se graduaron como ingeniero, como doctor, o como odontólogo, como psicólogo, qué sé yo, tantas carreras que hay, y poder vivir de esas carreras. Pero el llamado sobrepasa mucho más que un título universitario. No lo digo no lo tome personal. No es que estoy despreciando una carrera universitaria. Porque Dios incluso abre las puertas para que uno estudie y saque una carrera profesional. Está de nuestra parte poner el esfuerzo para graduarse o llegar a la meta. Y luego ejercer. Claro que sí, es bueno. Si Dios lo permite, Dios a mí me permitió graduarme como ingeniero mecánico. Yo me gradué, hice un par de cursos y demás. Pero el llamado, hermano, es el motivo por el cual Dios te envió a este mundo. Le dice a Jeremías, te he dado como a la persona desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación de los tiempos. Desde antes de la fundación de lo que vemos. Dios nos dio ese llamado a nosotros. Está de nuestra parte. Está de nuestra parte echar mano al asunto, echar mano a lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. ¿Qué llamado tiene cada uno? Pero no lo sé. Habemos hombres habemos personas que ya saben cuál es el llamado que Dios tiene para su vida. Y hay muchísimos ejemplos que hay en la palabra. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya lo sabía. Aparte su mamá y su papá también lo sabían. Sansón era otro también. Su padre y su madre sabían que él tenía un llamado y lo incluyeron en eso. Por la palabra podemos ver también
también el profeta Moisés, un llamado de parte de él. Echaron al río Nilo y bueno, increíblemente por misericordia de Dios sobrevivió. No es porque Dios tuvo lástima, es que había un propósito. Y entre otros que podemos ver, Esaú y Jacob. Dios le da una palabra profética a la madre y le dice: el mayor servirá al menor. Eso le queda a ella. Y ella sabía muy bien que era Jacob. Era el que tenía el propósito. Y ayuda a Jacob a recibir las dos bendiciones. Incluso lo ayuda a irse, ¿no? A tierras lejanas, así como nos toca a nosotros. Pero no por situación país, sino porque otros a lo mejor no ven lo que el Señor ha depositado. Hay llamado de parte de Dios. Amén. Todos somos útiles para el Señor. Amén. Así nos subestimen. Somos útiles. Amén. Para la obra del mismo. Ay, para Bethesda. No para Hebrón. No para cierta iglesia. No. La obra. Particularmente si Bethesda o Hebrón o Luz de las Naciones o otra iglesia indiferentemente tengan ciertas visiones que el pastor tiene de parte de Dios, es la obra del Señor. Primeramente, como dice la hermanita, pasó con el devoción. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y la obra del Señor, el reino del Señor. Sí, Señor. Para eso. Y después las demás cosas, si tenemos necesidades, a lo mejor. Necesito entre otras cosas. Dios va a suplir. Dios va a suplir. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Sí, Señor. Marcos capítulo 14. Versículos 50 y 51. Dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero me gustó, el pastor tocó un texto de un joven anónimo que aparece en este libro de Marcos, que por cierto, Marcos fue el que escribió el Evangelio según San Marcos, un colaborador entre los apóstoles. En
él escribió esta carta, el Evangelio según San Marcos, cosa que no hizo Timoteo, y no hay que despreciar a Timoteo. Para que aprendamos un poquito más. Marcos tenía ciertas cualidades. Marcos tenía ciertas cualidades que otros no tenían. Y era que Marcos era un traductor. Marcos era un traductor y Pedro lo utilizaba mucho para esto. Lo utilizaba mucho para traducir cartas, para llevarlas a la iglesia. Él era muy activo en esto. El hermano Marcos. Y traducía muchas cosas y tenía esa cualidad de traducir del arameo al griego, porque sabemos de que Jesucristo hablaba en arameo y predicaba en arameo, pero las epístolas y las palabras del Señor se escribieron en griego. Y él tenía esta cualidad de escribir y pasar de arameo a griego. Por ahí hay un texto donde dice Eloí ante Jesucristo, en Marcos capítulo 15, donde dice Eloí, Eloí, Jesucristo ya estaba crucificado ya. Lava Samartami. Eso es arameo. Pero él tenía esa cualidad de traducir del arameo al griego y explicar. Talita cum. Niña, a ti te digo. Es una traducción. Él tenía esa cualidad de traducir, se movía en este ámbito. Por eso el apóstol Pedro siempre lo llevaba con él y lo consideraba su hijo. Cuando escribe el Evangelio de Marcos, podemos ver de que Marcos le da mucho énfasis, para aquellos que han leído la carta de Marcos, el Evangelio según San Marcos, le da mucho énfasis a los hechos que hacía Jesucristo. Cuidaba los detalles. Los comentaristas decían que cuidaba los detalles de los hechos de Jesucristo. Cuidaba mucho con detalle estas cosas. Y a las parábolas las decía tal cual, pero no le daba tanta extensión. Le daba más importancia a las obras y a las sanidades que hacía Jesucristo. Incluso le daba importancia también cuando redactaba, le daba importancia a los últimos momentos de que Jesucristo lo capturaron y lo crucificaron. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das. Sí, Señor. Tú sabes, Señor, el llamado y en qué nos podemos desenvolver. Sea como Marcos traducir, como predicar la palabra, a lo mejor tocar una guitarra, qué sé yo. Como estar de colaboradores, o así como repartir un tratado. Tú sabes el llamado, Señor. Permítenos fluir, Señor. En lo que una vez en tu eternidad viste, Señor, de la fundación del mundo. Permítenos, Señor, desenvolvernos para tu gloria, Señor. Gracias, Jesús. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Sí, Señor. Somos tus hijos, ayúdanos. Queremos de ser de utilidad, Señor, para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.